Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver cómo se utilizan los logaritmos, ¿sí?, para resolver ecuaciones. El origen de los logaritmos fueron porque anteriormente no existían ningunos aparatos que nos ayudaran a hacer operaciones como las calculadoras, por lo que se implementó esta técnica para poder hacer operaciones complejas, ¿sí? Pero para eso debemos de saber 4 de las propiedades de los logaritmos. Es decir, cuando yo tengo un logaritmo de dos números que se están multiplicando a b, cualquiera, pues se puede convertir en una suma de eso, los logaritmos de una suma, ¿sí?, de esos dos números. Ahora, si los números se están dividiendo y le estoy sacando el logaritmo, eso se puede convertir en una resta de cada uno de esos números, del logaritmo de cada uno de esos números. Por ejemplo, aquí en este caso, el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Ahora, si es de una potencia, ¿sí?, yo esto lo convierto a n por el logaritmo de a, ¿sí? Y también en este caso, cuando es una raíz, se convierte el logaritmo del argumento de la raíz entre el valor de la raíz, ¿sí? Esas son las propiedades que vamos a utilizar. Recuerden que los logaritmos se utilizaron para hacer operaciones. En este caso, que ya cuenta con una calculadora que lo puede hacer todo, no requieren hacer estas conversiones. Ustedes tienen un producto, lo ponen en su calculadora y se los calcula, ¿sí? Lo hace, ¿ok? Lo mismo que pasa en una división, una potencia, una raíz. Pero anteriormente, como no se contaba con esas máquinas, ¿sí?, solamente se tenían tablas, era más fácil buscar a una tabla, ¿sí?, el logaritmo de un número que el logaritmo de un producto, o el logaritmo de una división, o mucho más complejo el de una potencia o el de una raíz, ¿sí? Entonces, por eso se emplearon estas reglas que podemos aplicar para hacer cálculos. En nuestra calculadora, si ustedes tienen una calculadora, pueden poner esta operación, solamente que les va a dar un número muy grande, ¿sí? Ahora, muy bien, entonces, para yo no alterar mi operación o mi ecuación, ¿sí?, yo tengo que aplicar la misma propiedad de los logaritmos, ¿sí?, en ambos lados de mi ecuación. Por ejemplo, en este caso, aquí solamente tengo un número. Yo lo que tengo que hacer es decir aquí, el logaritmo de y es igual al logaritmo de 9 a la 12 por 7 a la 5. Le pongo el logaritmo porque no lo tiene en ningún lado, ¿ok? Entonces, aquí no puedo hacer más, así se queda. Entonces voy a seguir, el logaritmo de y va a ser igual, aquí sí, porque es una multiplicación, es la primera propiedad. Y me dice, bueno, pues entonces si es una multiplicación, eso es más fácil que lo hagas sumando. Entonces aquí vas a hacer que esto es igual al logaritmo de, en este caso, este número que está aquí es a, y este número que está aquí es b. Entonces, si yo aplico la regla, sería 9 a la 12 más el logaritmo de 7 a la 5. ¿Ok? Ya apliqué esa regla. Sin embargo, todavía tengo el logaritmo de un número elevado a una potencia, que es la propiedad que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual, el logaritmo de y va a ser igual a, fíjense bien aquí, ¿cuál es el exponente? Esta n que tenemos aquí, ¿y cómo se coloca? El exponente, en este caso, mi exponente es 12, entonces ahí me dice que ponga yo primero el 12 y luego el logaritmo de la base, que es 9. Ahí está. Más, aquí en este caso el exponente es 5, entonces yo pongo 5 por el logaritmo de 7. Y ya, eso es muy simple. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer aquí? Bueno, continúo. El logaritmo de y va a ser igual a 12 por el valor del logaritmo de 9. Eso, el logaritmo lo tengo yo que obtener ya sea de la calculadora o de unas tablas matemáticas, ¿sí? Yo pongo ahí logaritmo de 9 y entonces me da una fracción que es 0. Y vamos a utilizar hasta milésimas de unidad, o sea, después del punto 5 numeritos, así, más 5 por el logaritmo de 7. Entonces vengo a la calculadora y pongo el logaritmo de 7 y eso me da, ¿sí?, 0.845. Entonces aquí el logaritmo de y es igual,
y yo hago este producto. ¿Cuánto me da? 12 por 0.954. ¿Sí? Y esto me da 11.448 más 5 por 0.845. Y eso me da 4.225. De tal manera que el logaritmo de y va a ser igual y sumo, ¿sí?, esos dos números, que es 4.225 más 11.448 más 4.225. Y esto me da 15.673. ¿Ok? Ahora, aquí tengo un logaritmo que yo no tenía y que eso no debe de estar porque esto es diferente a esto que tenía yo aquí. Así como yo se lo puse, se lo puedo quitar. ¿Cómo? Para quitar o para eliminar un logaritmo debo de poner un antilogaritmo al logaritmo de y. Y como lo hice de ese lado de mi ecuación, forzosamente debo de ponerlo también de este lado de mi ecuación. Si no, estoy cometiendo un error, estoy alterando mi ecuación. Un antilogaritmo de 15.673. O sea, así como puse aquí logaritmo en ambos lados, voy a poner un antilogaritmo. ¿Y qué va a pasar? Que este antilogaritmo cancela este logaritmo y solamente me queda y. Y entonces aquí voy a poner un antilogaritmo de 15.673. ¿Y cómo se pone un antilogaritmo? Le pongo shift, log, y lo que le va a pasar es una potencia. ¿Por qué? Porque en la calculadora aparece únicamente números, ¿sí? Digo, logaritmos de base 10. Entonces pongo yo aquí 15.673. E igual. Y entonces, esto me va a dar un número 4.709 por 10 a la 15. Es un número enorme. Es un número muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos números también son muy grandes, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, en la antigüedad, ¿sí?, se ahorraba tiempo y esfuerzo para hacer estas operaciones. Era más fácil hacer esto que elevar 9 a la 12, por ejemplo, porque tenían que multiplicar 9 por 9 por 9, 12 veces. Y luego después 7 veces 7, multiplicar 7 veces por sí mismo en 5 ocasiones, ¿no? Entonces, y después hacer esa multiplicación. Vuelvo a repetir, ahora yo con la calculadora, yo lo puedo colocar en mi calculadora, ¿sí? Y puedo saber el resultado de manera inmediata. 9, por ejemplo, elevado a la 12, ¿sí?, que multiplica a 7 elevado a la 5, ¿sí? Y entonces, esto ya en mi calculadora va a ser igual a 14 no es cierto, 4.746 por 10 a la 15. Este número y este que tenemos aquí deben de ser valores muy aproximados. Si ustedes me se estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué no me dio exacto? Por las decimales que yo perdí en este número. Nada más trabajé 3 dígitos y ahí en la calculadora está utilizando todos los dígitos posibles, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, aplicamos exactamente ese mismo concepto en esta ecuación, pues nosotros tenemos que hacer el mismo desarrollo, ¿sí? Ahí no tenemos, tenemos que aplicar las propiedades. Entonces, en este caso, ¿con cuál comienzo? Bueno, primero, si yo lo tengo que hacer con las propiedades de los logaritmos, entonces debo decir, por ejemplo, el logaritmo de y es igual al logaritmo de 24 al cubo entre 4 a la quinta. Así, ¿ok? Bueno, pues aquí vuelvo a repetir, aquí ya no hay nada que hacer porque solamente es una letra, entonces lo dejo ahí, el logaritmo de y. Pero aquí tengo una división. Entonces vamos a utilizar esta propiedad que se va a convertir en esto.
Siempre va a ser A. Y A, en este caso, es este numerito que está aquí. Este es A. Y este numerito va a ser B. Entonces sería el logaritmo de 24 al cubo, que es A, menos el logaritmo de B, que es 4 a la quinta. Así, de esta forma. Y otra vez nos encontramos que aquí tenemos un número elevado a un exponente. Por lo tanto, vamos a aplicar esta regla, que es el logaritmo de un número a un exponente, que se convierte en esto que tenemos aquí, que comienza con el exponente. Entonces, el logaritmo de Y lo sigo arrastrando. Ahí, va a ser igual a que, aquí primero, dice mi regla, primero coloca el exponente, que es 3, por el logaritmo de A, que es 24. Ahora, en este caso, este 24 es A, y este 3 pues, es mi exponente. ¿Sí? Menos, en este otro caso, pues este 4 va a ser mi A, y este va a ser mi exponente. Entonces sería 5, que es el exponente, por el logaritmo de A, que es 4. ¿Ok? Y otra vez llegamos a lo mismo. Ahora es donde vamos a aplicar el logaritmo y sacar los logaritmos, pero a partir de la calculadora. ¿Sí? 3, por ejemplo. 3 por el logaritmo de 24. Entonces yo aquí pongo el logaritmo de 24. Y me da un número. Y voy a, en este caso, y por única vez, voy a colocar todos los decimales. ¿Sí? Que va a ser 1.3802 11 24 2 menos 5 por el logaritmo de 4. Y entonces esto va a ser igual a 0.602 05 999 13. Ahí. Y entonces aquí me quedaría el logaritmo de Y es igual 3 por ese número, 3 por 1.3802 02, porque aquí soy un 02 3802 11 24 2. ¿Sí? Igual. Y eso me da 4.1406 33 7 26 menos ahora 5 por punto 60 205 999 13 igual, y eso me da 3.0102 999 57. Así. Y entonces aquí el logaritmo de Y va a ser igual a la resta de esos dos números. Y entonces aquí 4.1406 33 726 menos 3.010 010 29 99 57 igual, y entonces es igual a 1.13 03 33 769. ¿Ok? Pero aquí tiene el logaritmo, entonces hacemos lo mismo, sacamos un antilogaritmo al logaritmo de Y y un antilogaritmo a 1.13 03 33 769. Y al sacar este antilogaritmo, pues aquí y aquí se eliminan y me queda que Y va a ser igual a shift log, y entonces ahí pongo 1.13 03 33 769 e igual.
Y entonces esto me da que es 13.5, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 2. Ese número me da 13.5 en realidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, yo en mi calculadora pongo este número, que ya es posible, ¿sí? Entonces, me debe dar ese resultado, 24, pongo 24 al cubo, ¿sí? Entre 4 a la quinta, ¿no? Y eso me da 13.5. Y aquí está. Ahora sí, es igualito. Bueno, estamos ahí por una millonésima. De 2. Bueno, ok, entonces ahí no hay problema. Sí, aquí la diferencia fue más grande porque los números son más grandes. Y entonces, pues cualquier multiplicación me genera una gran variación. ¿Ok? Bueno, en este caso, tenemos una raíz para aplicar la última propiedad. Ya aplicamos estas tres, nos falta esta, ¿sí? Tenemos que ver el valor de la raíz. Cuando yo tengo una raíz, que puede ser cualquiera, eso se debe de... Primero, yo debo de poner el logaritmo de y es igual al logaritmo de la raíz quinta de 321. Entonces aquí, pues no tengo nada que hacer, eso lo sigo bajando, pero aquí sí, y ahí tengo que aplicar, porque tengo esta forma y tengo que aplicar esta propiedad, ¿no? Que sería, el valor de la raíz es 5, entonces ese va en mi denominador, y aquí va el logaritmo de mi argumento, que son 321. Entonces, el logaritmo de y va a ser igual. Bueno, ya teniendo esta parte, pues yo le saco el valor al logaritmo de 321. Entonces aquí digo logaritmo de 321. Y esto es igual a 2.506. Así, entre 5. ¿Sí? Y entonces digo que el logaritmo de y es igual a, aquí ya no, ¿cuánto me da? Eso entre 5. Y entonces aquí es 0.501. 3. Ahora otra vez, como yo aquí tengo log y no lo tenía, entonces tengo que eliminarlo. Y para eliminarlo es un antilogaritmo al logaritmo de y. ¿Sí? Un antilogaritmo al logaritmo de y. ¿Ok? Y aquí, pues de este lado va a ser un antilogaritmo a 0.5013. Aquí eliminamos el antilogaritmo de y y me queda solamente y. Y sacamos el antilogaritmo de 0.5013. Y eso me da 3.171. ¿Ok? También esa ya la podemos hacer aquí, con una raíz, ¿sí? Para sacar un valor de cualquier valor. Entonces, por ejemplo, shift, raíz, cúbica, ¿no? Esa es cúbica. Ya lo vi. Shift, y ahí tengo, le pongo quinta y 321. Y entonces, esto es igual a 3.171. ¿Sí? En este caso, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, esta es la manera de utilizar las propiedades de los logaritmos.